Y la idea era invitar grupos de jóvenes que fueran a participar, ya sea de duetos o ya sea por medio de algún grupo musical, para que nos acompañaran en ese día. Y vamos a tenerlo el próximo agosto 23 de agosto. Y es eso, invitar a grupos de alabanza, principalmente jóvenes de las iglesias, a que nos acompañen ese día, ¿sí? Y que puedan cantar, puedan expresar, así como están cantando ahorita aquí, pues que puedan expresar. Es un tiempo en el cual nosotros pudimos ver de que el proyecto Exprésate pues era un espacio para los muchachos, para que cantaran, ¿sí? Entonces, esto lo vinculo también con un ministerio que estamos desarrollando como iglesia. Es un comedor estudiantil en la escuela FAMUS, en la Facultad de Música, y es un comedor estudiantil en la cual nosotros llevamos comida gratuita a los estudiantes, ¿sí? Por lo menos llevamos entre 40 a 45 platillos a los estudiantes de FAMUS de forma gratuita. No ha habido un día, cada miércoles vamos a repartir esos alimentos. No ha habido en todo el semestre pasado un día que faltáramos a ese ministerio con los jóvenes. Y este año, al parecer, la comunidad estudiantil de FAMUS va a asistir por primera vez a esa actividad. Entonces, hermanos, gracias a Dios, para mí es un privilegio estar aquí con ustedes, compartir la palabra de Dios. Gracias por darme la oportunidad, gracias por darme la confianza. Nuestra hermana Magda, no sé dónde está, pero ella me contactó y me dijo, pues te invitamos a que nos compartas. Y pues aquí estoy, ¿no? Entonces, bendito Dios que el Señor nos dio esa bendita oportunidad. Miren, hermanos, en ese tiempo quiero hablar sobre la iglesia. Y los invito a leer Colosenses capítulo 3. En los versos 12 Colosenses capítulo 3 versos 12 y verso 13. Dice la Biblia: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, ¿sí? Yo le invito a que cierre sus ojos y hagamos una oración. Padre bendito, gracias Dios por este tiempo, por la oportunidad que nos das de oír tu mensaje y tu palabra. Yo te pido por los corazones de cada uno, Señor, de los que estamos aquí, por las mentes, por el alma, Señor, que transita en este mundo y a veces, Señor, tiene tantas cargas, tanta necesidad de ti. Y todos tenemos esa necesidad, Señor, de venir a ti todos los días con nuestras cargas. Y en el nombre de Jesús te pedimos que esa palabra tuya, que es viva y es eficaz, Señor, nos nutra, nos haga crecer conforme a la gracia tuya. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanos, bueno, vamos a ver un poquito sobre las relaciones, nuestra relación, mi relación como creyente, como iglesia, ante otros, con otros principalmente. Y es difícil, hermanos, yo pienso que es un poquito complicado tener una relación siempre sana dentro de la iglesia. Y para mí el título que Dios me puso para este tema se llama Ser iglesia en la base del actuar. Fíjense bien, ser iglesia en la base del actuar como escogidos de Dios, ¿sí? ¿Usted se siente escogido de Dios? ¿Sí? Dios lo ha escogido, Dios lo ha rescatado. Bueno, hay una base
cómo actuar, cómo debemos actuar con otros cristianos en cuanto a esa base, ¿sí? Entonces, miren, yo creo que para mí es importante como iglesia, porque también soy iglesia, esperar de otros que actúen así como la Biblia nos dice, así como la Biblia nos indica, que nosotros debemos de perdonarnos, que debemos de soportarnos y que debemos de hacerlo a la manera de Cristo. Entonces yo voy a presentar cuatro principios de cómo tratarnos como iglesia, ¿sí? 4 principios cómo tratarnos como iglesia. La Biblia dice que nosotros debemos de ¿qué? Soportarnos unos a otros. Cuando usted escucha la palabra soportar, ¿qué se le viene a la mente? Aguantar, ¿verdad? Lo tengo que aguantar, ¿sí? Y a veces usted va con la vecina, ¿verdad? Y la vecina le dice, no, mi marido es la cruz que yo tengo que soportar cada día, ¿verdad? Entonces, usted piensa, y casi por lo regular uno como cristiano piensa que el soportar al hermano que está al lado, o a la hermana que está al lado suyo, significa lo mismo. Tengo que aguantarlo, tengo que soportarlo. No lo aguanto, pero pues la Biblia me dice que lo aguante, ¿verdad? Que lo soporte. Pero la Biblia no dice exactamente eso. La Biblia, miren, hay unas palabritas griegas, déjenme decirle. Sopórtense. La palabra soportar proviene del griego anejomai y se utiliza en el sentido de sobrecargar o sobrellevar. Dice, no obstante, el uso que Pablo da a esta palabra, o que le da a este vocablo, tiene una connotación positiva. Denota la idea de ser paciente frente a las debilidades de los demás. Entonces yo tengo que soportar las debilidades de mi hermano o de mi hermana en Cristo, ¿sí? Allá afuera, quién sabe cómo soportemos a los demás, ¿verdad? Quién sabe cómo soportemos al vecino que nos echa la basura ahí a la entrada de nuestra casa, o al vecino ruidoso, ¿verdad? Que pone todas las noches a peso pluma y toda la cosa, ¿no? Pero soportar al cristiano, la Biblia me enseña a soportar al cristiano. Y es algo revolucionario, porque uno piensa, no, yo voy a soportar las cosas de mi trabajo, yo voy a soportar las áreas de mi trabajo, los compañeros de mi trabajo, o la maestra que me encarga mucha tarea y que me tiene fastidiado, o cosas así, ¿no? Pero soportar a mi hermano en Cristo es difícil. Soportar a mi hermano en Cristo es difícil. Así que, miren, yo le invito a leer Gálatas 6:2, ahí en la Biblia, dice que nosotros debemos sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Entonces me dice la Biblia, a mí la Biblia me dice que yo tengo una ley que me rige, ¿sí? No es soportar por soportar, no es aguantar por aguantar, sino que hay una ley que me rige. ¿Y sabe cuál es esta ley? La ley de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque he sido escogido. Acuérdese, en la base de que todos somos escogidos de Dios, en la base de que todos somos amados y santos. Y mi percepción de mi hermano que está al lado, la debo de entender en esa base, en esa percepción de de soportarlo, ¿sí? O soportar muchas veces su conducta, sus pecados, ¿verdad? Sus errores, ¿sí? Y no estoy diciendo que es solapar, es sobrellevar las debilidades. Y todos, hermanos, tenemos debilidades, no me diga que no. Todos y cada uno de nosotros tenemos debilidades, tenemos caracteres, ¿verdad? Tenemos forma de ver la vida cristiana o de entender la vida cristiana, y muchas veces están muy ligada a nuestras emociones. Por eso es muy importante, hermanos,
nuestra definición como cristianos. Nuestra alma necesita de Dios, el alma necesita ser restaurada. Salmo 103, ¿qué dice? Bendice alma mía, ¿verdad? Entonces, mire, el alma significa eso. El alma significa que es mi yo, es mi psique, es mi definición sobre mi entendimiento, mis habilidades, mis emociones, mis pensamientos. De ahí viene el corazón, de ahí viene todos los recursos que yo pueda hacer en mi intelecto, en mis capacidades. Y mi alma necesita estar restaurada a la imagen de Dios. Mi alma necesita estar conectada con Dios para poder sobrellevar y soportar a mi hermano en Cristo. Qué interesante, ¿verdad? Que no nada más es por aguantar, nada más es porque lo tengo que aguantar. Es porque hay una ley que rige mi vida. Hay una ley que controla mis capacidades. Hay una ley que me hace las cosas fáciles para decirle a mi hermano: te puedo soportar a ti y tú me puedes soportar a mí. Y llevárnosla tranquilita, ¿verdad? Llevárnosla bien. Porque, hermanos, aquí se necesita llevarlos tranquilitos y bien las cosas. Necesitamos ser esos cristianos y esas personas que están de acuerdo, hermanos, al principio de que somos escogidos de Dios. Esa es la base. Usted es escogido de Dios. Yo soy escogido de Dios, pero también, hermanos, soy una persona muy amada por parte de Dios y Dios me ha santificado. ¿Para qué? Pues para que podamos caminar juntos como iglesia, para que podamos trabajar juntos como iglesia. Y es una de las cosas, hermanos, en las cuales, pues, para mí la iglesia, en el principio de ser escogidos de Dios, consiste en que, pues, la iglesia pueda hacer su papel, pueda desarrollar su papel en armonía, en trabajo, en visión, en aquella iglesia que Dios quiere que seamos para el mundo. Mire, hay un mundo perdido allá afuera que no está aquí adentro. Nosotros sí estamos aquí adentro, ¿verdad? Todos los amados y todos los escogidos de Dios. Pero hay un mundo, hermanos, allá afuera que está pidiendo clemencia, está desorientado. Su alma no está restaurada a la imagen de Dios. Pero nosotros sí. Nosotros sí podemos decirle a aquella gente cómo tratar a los demás. Así que esa es la primera cosa que quiero presentar. ¿Me puedes alcanzar el agua, por favor, ahora? En la base de actuar, gracias, amigo. En la base de actuar como escogido de Dios es saber que tengo el poder y la capacidad de ayudar a mi hermano en Cristo en sus debilidades. No solo lo soporto como siendo una carga o compadeciéndome por tener que soportarlo, sino lo ayudo a seguir adelante en la vida espiritual, lo acompaño, lo animo su corazón a seguir fiel a la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que yo creo que nuestro Dios nos va a llenar de entrañable misericordia, nos va a llenar de benignidad, nos va a llenar de humildad y mansedumbre y de paciencia y de todo lo demás, hermanos, para soportar como se debe a nuestro hermano en Cristo. Porque así dice la Biblia, ¿verdad? Así dice la palabra de Dios en la versión 60 y en la versión NBI y en la versión Dios habla hoy y en la versión cualquier versión que tome, ¿sí? Cualquier versión que tome le va a decir lo mismo, ¿sí? Sea una persona que actúa conforme a que usted es escogido por Dios, es amado, es santo y tiene que actuar en esa base. La segunda cosa que quiero hablar es de que la Biblia dice que nosotros debemos de perdonarnos, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. La capacidad de perdonar es en el cristiano es sin duda alguna todo un reto para nuestra fe. Perdonar no es fácil. Miren, yo he oído grandes predicadores, grandes temas, ¿sí?
hablando del perdón de una forma magistral, hermosa. El problema es cuando se ejecuta el perdón. El problema es cuando se aplica. Y a veces no hay eso en el corazón del cristiano, ¿sí? A veces hay grandes raíces de amargura en la mente, en el corazón, en el alma, simplemente por algo, simplemente por un acto, simplemente por una acción. Tan fácil es romper la ligadura entre la iglesia, hermanos, la unidad entre la iglesia. Tan fácil es que el diablo ya se la sabe, ¿sí? Y a veces uno dice, no, pero pobrecito del diablo, le echamos toda la culpa, ¿verdad? Nosotros también tenemos culpa. Ah, bueno, entonces usted tiene culpa, pero también el diablo tiene culpa, ¿sí? Y es una de las situaciones que a nosotros nos obliga a entender qué es el perdón, qué es la necesidad de perdonar y de quitarnos tanta cosa en nuestro corazón, tanto peso, hermanos, porque corremos una carrera. Hebreos dice que nosotros estamos corriendo una carrera y que nos debemos de despojar de todo peso que nos asedia, todo pecado que nos asedia, debemos despojarnos de él. Y la falta del perdón es pecado. Sí, ¿verdad? ¿O estoy echando mentiras? ¿O estoy haciendo otras, o diciendo cosas que no son? La falta del perdón es pecado, ¿verdad? ¿Sí? Sí es pecado. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿O no? Ah, bueno, porque a veces a lo mejor digo cosas que no son, ¿verdad? Y más vale, si usted entiende eso y yo entiendo eso, pues entonces es más fácil, ¿verdad? Es más fácil perdonar. Bueno, la palabra perdonar tiene dos palabras griegas. Una de ellas es apemei, que se traduce como perdón, implica dejar ir o liberar. La otra palabra es charizomai, significa dar perdón libre e incondicional. Bueno, estas dos palabritas ahí interactúan entre los textos para decirnos una cosa, hermanos. Miren, hay cuatro situaciones aquí que necesitamos entender sobre el perdón. La primera es que sobre la base del perdón no debemos de pensar más en el incidente. Usted tuvo un incidente con el hermano, sí, ¿verdad? O con la hermana. Ya no lo traiga a la memoria. A veces estamos como la viejita del comercial, ¿verdad? Estaban ahí los hijos y le estaban diciendo, no, es que no me acuerdo cuándo nació. No, vamos a preguntarle a la abuelita de saber. Oiga, ¿sabe, abuelita, cuándo nació esta persona? Dice, sí, me acuerdo muy bien. Dice, nació en tal fecha. Dice, y en esa fecha yo me acuerdo que me rompieron mis macetas. ¿Por qué se meten con mis macetas? ¿Por qué me las quebraron? ¿Verdad? No sé si se acuerda de ese comercial. Era del IFE, ese comercial. Bueno, pero así estamos como la viejita de las macetas, hermanos. Sí, yo me acuerdo que la hermana me dijo aquella ocasión una cosa bien fea y la traemos a la memoria constantemente y revivimos ese hecho constantemente. ¿Y sabe qué, hermanos? Lo que usted está haciendo es desenfocar, hermanos, la visión de Dios para su hermano o para su hermana, porque Dios no la ve así. Dios la ve de forma diferente. Si Dios me mirara, hermanos, en verdad, como yo me merezco que Dios me mire, pues me miraría feo, ¿verdad? Me miraría feo. Pero Dios me mira de otra forma. Dios me mira a través de la sangre de Jesús, y a través de la sangre de Jesús Dios tiene complacencia en mi vida. ¿Por qué no mirar a nosotros así al hermano o a la hermana que está débil en la fe, o que él no entiende bien las cosas en la fe y que a veces dice las cosas de forma dura o de forma agresiva o no de forma bien? ¿Por qué sentirnos airados? ¿Por qué sentirnos amenazados? ¿Por qué sentirnos confrontados? ¿Y por qué no sentirnos, mi hermano y mi hermana necesitan mi ayuda, necesitan de mi orientación, necesitan de mi oración, y yo voy a doblar rodilla por ellos? ¿Por qué no hacer así las cosas?
¿Sabe por qué? Porque a veces seguimos insistiendo en traer las cosas malas acá y dejarlas acá buen rato, muy buen rato. La otra cosa sobre el perdón, pues es que no revivamos las cosas, no revivir pues los incidentes, no hablar del incidente. Y nos encanta hablar del incidente. Fíjate que y buscamos, ¿verdad? A las 6 de la mañana le habla a la hermana, te hablo para platicarte esto, ¿verdad? Y ahí está la hermana, no, fíjate que sí me acuerdo que la hermana dijo, y tú estabas ahí, ¿no? Sí, yo estaba ahí, y el hermano también dijo esto, y la hermana también dijo, bueno, lo revivimos tanto, hermanos, nos estamos y estamos hablando de los incidentes malos. Es más la preocupación, es más la inversión de tiempo por las cosas malas que nosotros hacemos que por los triunfos que nosotros tenemos como iglesia. No me diga que no. Invertimos más en pensar cosas malas, en ver cosas malas y en ver cómo viene el hermano, y si cantó fuerte y si no cantó fuerte, que si trae Biblia, que si viene vestido de amarillo, de rojo, de azul, y que si trae zapatos nuevos o no trae zapatos nuevos. Invertimos más tiempo en esto, hermanos, que en los triunfos que tenemos como iglesia. Pero somos escogidos de Dios, ¿verdad? Y seguimos siendo escogidos de Dios. Y hermano, hermana, téngalo por seguro y no dude ni un ápice de que usted es escogido de Dios. Solamente nos falta saber cómo tratarnos bien, como la Biblia lo dice, ¿verdad? Como el apóstol Pablo está diciéndole aquí a la iglesia de Colosenses sobre las recomendaciones del trato entre unos y otros. Y tiene que ver mucho con la vida nueva, tiene que ver mucho con el nuevo hombre, tiene que ver mucho con las nuevas vestiduras, con las nuevas vestiduras, con lo que Dios nos ha dado a nosotros como cristianos. Dios nos ha dado unas vestiduras que la Biblia dice que nosotros debemos de emplearlas, no como el viejo hombre, ¿verdad? Porque el viejo hombre, dice la Biblia, que se viste, déjeme decirle, haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicaciones, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricias. Eso lo dice en el verso 5, que es idolatría. Dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Bueno, dice la Biblia, entre los cuales estaban ustedes también. Actuaban igual, pero ahora no. Ahora actúan como escogidos de Dios. Qué bonito, ¿no? Qué gran estatura, qué gran ideal. Me voy a vestir como hijo de Dios para tratar a mi hermano en Cristo como se merece. Y Él me va a tratar a mí como yo me merezco, porque tanto Él como yo hemos sido llamados y hemos sido escogidos. ¿Sí estoy bien, verdad, hermanos? Muy bien. El perdonar, bueno, otra cosa más es que la falta de perdón, usted no debe permitir que dañe su presente, ¿verdad? Dios lo quiere, hermano, como un cristiano feliz, como un cristiano victorioso, que pueda vencer. Dios lo quiere ver a usted de una forma especial, de una forma única. Déjese querer, hermano, hermana, déjese querer por Dios, déjese amar por Dios. Sienta el amor de Dios en su vida, en su persona. Sienta el amor de Dios con su familia, con sus hijos. Y no ande, hermanos, o no andemos permitiendo que
las situaciones que a veces nosotros las construimos acá nos dañen nuestro presente, nos dañen nuestras ganas de servir a Dios, de permitirle a Dios trabajar en nosotros, de permitirle a Dios crecer, que la obra de Dios crezca en nuestra vida espiritual. Y esa es una de las cosas, hermanos, que yo me he empeñado a hacer. Yo necesito ser un cristiano feliz, ¿sí? No lo sé usted, pero yo tengo una necesidad de ser un cristiano feliz como no tiene idea. De que las cosas que haga para Dios las haga feliz, de manera dichosa. Que las cosas que haga para mi hermano, sea servicio, sea lo que sea, las haga de manera dichosa, voluntaria. No porque el pastor me lo dijo, no porque el pastor me lo mandó, no porque la iglesia me lo está pidiendo, sino porque sale de acá. ¿Sabe por qué? Porque he sido escogido para eso. He sido llamado para eso, para bendecir a otra persona, para bendecir otra vida, para que la otra vida que tengo a mi lado crezca, no solamente yo, ¿sí?, sino para que mi hermano también crezca, que yo la puedo tomar de la mano y pueda decirle: vente hermano, vente hermana, vamos a caminar juntos, vamos a trabajar juntos. Y si me caigo, me levantas. Y si te caes, te levanto. Porque somos un equipo, ¿no? La Biblia dice, bueno, antes de eso, el perdonar no es un proceso pasivo. No estoy hablando de olvidar, porque para olvidar se necesita tiempo, hermanos, ¿sí? Y a veces nosotros no tenemos tiempo. El perdonar es un proceso activo y es muy diferente. Miren, en Isaías 43:25, y si usted tiene su Biblia en su mano o su celular, en su Biblia en su celular, busque esta cita. Isaías 43:25 dice: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Así dice la Biblia, hermanos, en cuanto al aspecto del perdón. Esta cita, hermanos, está implicando que Dios no olvida nuestras faltas, sino que al perdonarnos opta por no mencionar o tener en cuenta estas mismas. Es decir, Dios no me va a estar diciendo a mí cada rato, en cada momento: fallaste, 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 tuviste un mal pensamiento, tuviste una mala acción, tuviste un mal corazón con tu hermano. Dios no me va a estar recordando constantemente eso. Lo que sí Dios me va a decir, voy a pasar, no lo voy a mencionar. Vamos a seguir trabajando. ¿Sabe por qué, hermanos? Cuando yo he oído esta expresión, a veces la iglesia espera un Mesías, espera a alguien que les arregle su vida, ¿sí? A veces la iglesia espera a alguien que le diga cómo hacer las cosas. A veces la iglesia está esperando a alguien que le enseñe cómo actuar como cristiano. Y la verdad es que no, hermanos. La responsabilidad es cada uno de ustedes delante de Dios, ¿sí? Y a veces, hermanos, encontramos este asunto como diciendo: Dios, creo que Dios tiene mejores planes que los que yo puedo tener. Y es cierto, ¿sí? Pero lo que le quiero decir es que en cuanto a hacer luz, en cuanto a ser sacerdocio santo,
en cuanto a ser llamados de las tinieblas a su luz admirable, Dios no tiene un plan B. Dios nos tiene a nosotros. Nosotros somos el plan de Dios. Usted es el plan de Dios. Usted es el plan de Dios. Usted es el plan de Dios para un mundo perdido. No hay un plan B. Yo soy el plan A de Dios. Y me la debo de creer. Me la debo de creer. No voy a estar esperando que alguien haga las cosas por mí. Las cosas que Dios me ha hablado, las cosas que Dios me ha mandado ya hacer, no voy a esperar a que alguien más las haga. Porque esa bendición Dios me la ha dado a mí, a usted y a cada uno de los que estamos aquí, sentados. No ore más diciéndole: Dios, enséñame, dime, aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? Porque Dios le va a decir: ya te dije lo que quieres que hagas. Y lo has pasado por alto. Así que, hermanos, Dios no se está haciendo de la vista gorda, como diríamos en esos tiempos, sino que Él decide perdonar voluntariamente, dejando libre al culpable. Porque si somos culpables de algo, hermanos, y lo somos, entonces seríamos tratados, hermanos, con justicia, ¿sí? Y la justicia no tiene misericordia. Pregúntele a un abogado si la justicia tiene misericordia. O si alguien es abogado aquí. Nadie es abogado. La justicia no tiene misericordia. Eres culpable y hay castigo para el culpable. Por cuanto todos pecaron, ¿qué dice? Oye, Señor, no habrá alguna ahí un huequito, ¿verdad? Que yo pueda entrar. La justicia es así. Estás destituido. Conforme a tus hechos, conforme a tu corazón y conforme a tu vida, estás destituido. Esa es justicia. Pero gracias a Dios que no nos paga del Señor conforme a nosotros, ¿verdad? Conforme a nuestros pecados, sino por su grande misericordia, por su grande gracia, hermanos. Y déjeme decirle que vivir en la gracia de Cristo es ganancia. Es la mejor ganancia que usted puede tener en la vida. Es la mejor ganancia que usted puede, hermanos, desarrollar en su corazón. La gracia de Cristo es ganancia. Siéntase dichoso, hermanos, por el Dios que le llamó, por el Dios que le llamó a salvación, por el Dios que le dio ese título de ser escogido de Dios. Le dio esa dignidad de estar en los lugares sentados, dice la Biblia en Efesios, sentados juntamente con Cristo, ¿sí? Le dio esa dignidad de estar, hermanos, delante de la presencia de Dios. Y nuestro hermano director de culto decía: vamos a adorar como iglesia, vamos a bendecir el nombre de Dios. Bueno, hermanos, si la justicia de Dios fuera así, justicia, solamente justicia, ni lo haríamos, hermanos. Dios no permitiría que nosotros cantáramos, mucho menos, hermanos, que estuviéramos delante de su presencia, porque Dios es un Dios santo. Pero por su gracia nos ha santificado, nos ha hecho santos, nos ha hecho iglesia, nos ha hecho hijos. ¿Qué más queremos? ¿En qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando para despertar? Hermanos, porque allá hay un mundo allá afuera, hermanos, que clama como no tiene idea, ¿sí? Hay un mundo en la situación, por ejemplo, actual que vive la sociedad sobre ese mentado asunto de géneros, ¿verdad? Es increíble, o sea, es increíble cómo se ha abierto esa situación que ha impactado
a la sociedad y que nadie sabe cómo controlarla. Nadie sabe, nadie entiende cómo controlar eso. Y la iglesia debe, hermanos, la iglesia debe despertar en eso, ¿sí? ¿Saben por qué? Les voy a decir esto y ojalá no se ofenda, porque tarde o temprano usted y yo nos vamos a morir, tarde o temprano. Y viene una generación con un pensamiento, vienen niños con un pensamiento y con una enseñanza que van a entrar a la iglesia. ¿Y sabe qué van a hacer esos niños y esos jóvenes? Posiblemente vayan a cambiar muchas de estas cosas y decir: Dios nos ama a todos por igual. Y yo vi un video por ahí de un predicador que hablando sobre el amor, dice: vamos a decir, bueno, el amor es igual para todos. Bueno, el amor es como el agua. Tú puedes beber agua de la llave, ¿no? ¿Verdad que sí? Agua de la llave, no pasa nada. No pasa que haya después piedras en el riñón y todo eso, ¿verdad? Pero no pasa nada, ¿verdad? Y puedes beber agua del inodoro. Es lo mismo, ¿no? Es agua. ¿O no? Hay diferencia, ¿verdad? ¿Se imaginas ahí uno agachado y bebiendo del inodoro? Qué asco, ¿no? Bueno, así es el amor en la filosofía humana delante de Dios. Puedes tomar agua limpia, puedes tomar agua que viene de lo alto, pero también puedes beber agua del inodoro, del mundo. Y sabe que las nuevas generaciones están prefiriendo beber agua del inodoro que agua limpia. Enseñémonos a perdonarnos, hermanos. Enseñémonos a perdonarnos. El perdón trae sanidad a la iglesia. El perdón trae sanidad a todos nosotros. Pero también la Biblia dice sobre la queja. Soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. La queja, hermanos, si no me diga que no se ha quejado con alguien sobre la conducta de algún hermano o de alguna hermana, ¿verdad? Nos quejamos. Es más la queja, ¿verdad? Vivimos en un mundo de quejas, ¿sí? ¿Quién no se ha quejado en la fila de Walmart, ¿verdad? O en la fila de Soriana, o en la fila de Coppel, ¿verdad? La Coppel está bien larga la fila, todos sacan a crédito. Bueno, ¿quién no se ha quejado por el transporte? ¿A quién se le ha ido la luz? ¿A quién no se le ha ido el agua? Hay colonias que se han ido el agua durante semanas y no hay agua para ellos. Y la gente dice: ya estamos hasta aquí, ¿verdad? Quejas sobre el vecino ruidoso, quejas sobre: ay, este muchacho no tendió la cama, esta muchacha no hizo de comer, esta muchacha no trapeó la sala que le dije. Quejas, todos los días nos quejamos, ¿sí? Si yo le puedo preguntar a usted, ¿cuántas veces se queja en el día, hermanos? Haga este ejercicio. Mire, mañana, bien tempranito, levántese con este pensamiento: voy a contar cuántas veces me quejo en el día, y luego la voy a multiplicar por 365 días del año, a ver cuánto me da la cuenta, ¿verdad? Y si usted, hermanos, tiene un mar de quejas, es su estilo de vida, ¿sí? El quejarse por todo. La Biblia dice, hermanos, sobre dos acontecimientos bíblicos sobre la queja. Uno está en Lucas capítulo 10, verso 40. Dice la Biblia en Lucas capítulo 10, verso 40, dice: pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Imagínese usted, hermanos, esa escena. Vemos a una Marta afanada, ¿verdad? Una Marta afanada por los quehaceres, ¿sí?
y los quehaceres nos inundan, ¿sí? Todos los días todos los días hay platos que lavar, ¿sí o no, hermanos? Dije a los hermanos, ¿verdad? Todos los días hay platos, hermanos, ¿verdad? Que lavar. Todos los días hay ropa que lavar, ¿sí? No me diga que no. Todos los días hay que lavarle al perro, ¿verdad? Ay, esos perros, esos perrijos, ¿verdad? Todos los días. Y todos los días hay queja de algo, por algo. Bueno, Marta estaba en esta situación. Imagínese usted a los 12 gorrosos que estaban ahí sentados, que eran los apóstoles, ¿verdad? Y ni uno se movía, porque Jesús estaba hablando, ¿sí? Y una personita ahí, pues ahí poquito a poquito se fue yendo hasta sentarse a los pies de Jesús y quedando atónita, anonadada ante el mensaje, ante la palabra de su maestro. Y la otra allá en la cocina con los tamales y con todo el guiso, ¿verdad?, de los tamales, y echándole a la lumbre, y que vea a la muchacha ahí sentada. Y pues, no, pues ¿qué es esto? Eso no es justo. Me voy a quejar con el Señor. Y de segurito el Señor le va a poner pintita ahorita. Ahorita le va a decir sus verdades. Y la verdad, hermanos, es que dentro de la queja, dentro de la iglesia, hermanos, a veces nos comportamos como Marta, ¿sí? Esperamos que el otro reciba su merecido. Y es lo que estamos esperando. El pastor le va a llamar la atención y lo va a citar y lo va a llamar la atención. Qué bueno. Porque nos gusta quejarnos, nos gusta tener esa situación. Pero también el libro de los Hechos, hermanos, en el capítulo 6 nos dice: en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla hebrea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que, hermanos, cuando la iglesia hace una actividad, cuando la iglesia se mueve a hacer un ministerio, siempre hay quejas, ¿sí? Cuando la iglesia empieza a trabajar, siempre habrá quejas. Y las quejas, hermanos, son de los unos para con los otros. Y la Biblia dice: si alguno tuviera queja contra otro, ¿cuál es el proceder? De la manera que Cristo nos perdonó, perdonemos. Así, de esa manera. Y es mi cuarto punto y final. Hagamos las cosas a la manera de Cristo. Porque si lo hacemos a la manera de nosotros, nos vamos a topar con piedra, ¿sí? Y nos gusta, nos encanta, hermanos, muchas veces hacer o solucionar las cosas a la manera de nosotros, ¿sí? Porque creemos que es la mejor de las maneras y es la mejor de todas las maneras. Pero la Biblia nos muestra una diferente forma de relacionarnos los unos a los otros. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlos vosotros. Y hermanos, el modelo supremo de imitación es pues nuestro Señor Jesucristo, y Él nos manda: háganlo ustedes también, de la manera que Cristo nos perdonó. Si yo le pregunto a usted, hermano, hermana, defíname cuál fue la manera en que Cristo la perdonó a usted, ¿qué me diría? Yo puedo dar mi definición, ¿sí?, de cómo Cristo me perdonó, porque ahora lo que soy en Cristo, pues no era, ¿sí? No, hermanos, yo era un muchachito. Vengo de un ejido, ¿sí? Y hay ejidos que están bien. No, yo vengo de un ejido olvidado de Dios, o sea, de los peores ejidos que puede vivir uno.
Y a los 9 años yo comencé a fumar y comencé a tomar. Eso sí, cerveza no. A mí nunca me gustó la cerveza. A mí me gustaba el vino. Y le entraba duro al vino. A los 16 años, hermanos, yo tenía un surtido selecto de vinos que a mí me gustaban. Sí. Cuando yo me fui a trabajar a Ciudad Juárez, Chihuahua, eso a los 17 años por ahí, el Señor me llamó a salvación. Y yo dejé todo. Yo me acuerdo que fue un jueves, era un culto que le decían de oración, y ese día yo entré a ese templo porque una prima mía me estaba hostigando, de esos cristianos hostigosos. Me decía, vámonos, y vamos, y yo le decía, no, hasta que ya le dijo, mira, ¿sabes qué? Yo voy a ir una ocasión contigo, esa única ocasión voy a cumplir, pero ya no quiero que me estés diciendo nada, Y en esa ocasión, pues mi prima estaba saltaba de emoción, pero así vamos, y quién sabe qué, y fuimos a ese templo. Y yo me acuerdo que estaban cantando así como estaban cantando los músicos, ¿verdad? Con todo, estaban cantando y se oían los bocinotas, hermanos, como a 6 o 7 cuadras, esas bocinotas, tipo máster, no sé qué tenían ahí, pero se oía muy fuerte. Y yo me acuerdo que al entrar a ese templo, ahí a la entrada, hermanos, la entrada de los pecadores, cómo cuesta entrar a esa puerta de esos templos. Yo me quería regresar y dije, yo no puedo estar aquí. Yo no quiero estar aquí. No sé, pero yo me siento el más indigno de cruzar estas puertas. Así me sentí en aquella ocasión. Y cuando el Señor, hermanos, tocó mi corazón, me sentó en la banca de los pecadores, en la de mero atrás. Y ahí me estuve sentadito. Hasta que el Señor tocó mi corazón. Y cuando me dijeron, ¿quieres aceptar a Cristo en tu corazón? Yo le dije, sí. Pero no estaba ahí como ustedes, hermanos. No. Yo estaba llorando. Yo estaba así como si hubieran abierto la manguera. Así estaba llorando. Y yo sentía la necesidad que alguien me explicara qué estaba aconteciendo, qué me estaba pasando. Era algo que yo no podía explicar. Pero cuando recibí a Cristo, lo primero que yo le dije al pastor, era un jueves, y el culto acabó como eso de las 8:30, 9 de la noche. Yo me acuerdo que le dije al pastor, ¿tiene folletos para entregar? El pastor dijo, sí, tengo muchos folletos de los que tú quieras, y de todos tengo. Bueno, deme todos los que usted quiere, pastor, porque el día de mañana es viernes, y el día de mañana voy a hablarle a todos mis compañeros de la fábrica que Cristo cambió mi vida. Y así lo hice, hermanos. Al chofer del camión, a los que estaban en el camión, repartí folletos, a los guardias de seguridad, a los cocineros de ahí de la maquila de la fábrica, a todos mis compañeros, ahí llené toda la fábrica de folletos, a diestra y a siniestra. ¿Saben por qué? Porque Cristo actuó de una manera en mi vida especial. Por eso dice la Biblia que nosotros debemos de perdonar a la manera de Cristo. ¿Cuál fue la manera que Cristo actuó en su vida? ¿Sabe qué? Esa manera, esa forma, esa manera no cambia. Y es un recuerdo bien bonito de mi vida, que lo voy a tener presente hasta que me muera y hasta que me vaya con el Señor. Y cuando me vaya con el Señor le voy a decir, gracias, Señor, porque actuaste a tu manera, porque me perdonaste a tu manera, porque fue la mejor manera que yo pude sentir en mi vida, perdón verdadero. Yo le invito, hermanos, a que en ese tiempo ore a Dios. Le pido que
doble su corazón al Señor, que le diga a Dios: enséñame, Señor, a tu manera, muéstrame el perdón, a vivir como cristiano a la forma tuya, ser iglesia en la base del actuar como escogidos de Dios. Sopórtense unos a otros, perdónense unos a otros, sobre la queja contra otro, y perdónense a la manera de Cristo. Ese fue el tema que estuvimos viendo, y yo le invito a que doble su corazón y que le diga a Dios: Señor, enséñame todas estas cosas a llevarlas a práctica. Y Señor, ser una iglesia, ser un cristiano feliz, ser un cristiano victorioso, porque en verdad lo que tú me has dado y has depositado en mí es algo especial. Dígale al Señor ahí en su lugar, dígale al Señor en oración: muéstrame cómo caminar contigo todos los días, Señor. Muéstrame cómo vivir como cristiano todos los días. Enséñame a perdonar a mi hermano. Enséñame, Señor, a soportar sus debilidades. Enséñame, Señor, a no quejarme tanto y bendecir. Es mejor bendecir a mi hermano en su vida y en mi vida también, Señor, más que la queja. Enséñame, Señor, a perdonar a la manera tuya, porque la tuya es la mejor, Señor. Yo sé que cada uno de mis hermanos aquí presentes tuvo una manera de especial, un encuentro contigo único. Y en esta parte, Señor, queremos honrarte y queremos darte gracias. Gracias, Jesús, por la salvación que nos has dado, por la victoria que nos has dado, Señor, por el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, por la vida cristiana tan especial, tan única. Gracias por ser iglesia, Señor. Gracias porque me diste un lugar y una posición contigo. Y en el nombre de Jesús, Señor, yo te digo y te ruego, Señor, y te pido por la Iglesia Bautista Betel, que tú los conduzcas con tu mano, Señor, que les llenes de tu Espíritu, y que la gracia tuya, Señor, se desborde en cada corazón y en cada pensamiento, Señor, de cada uno de los miembros de esta iglesia, que le has puesto aquí como luminaria, Señor, para toda esta colonia. Y por la gracia tuya es que vamos caminando cada día. Y en el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Dios los bendiga, hermanos.